Bueno, muy buenos días a los que recién se conectan. Yo soy la doctora María Gilligan, médica endocrinóloga, acá de OCK, que hace ya casi 9 años que trabajo acá, y vamos a dar inicio a esta charla, que es parte del programa Más Cerca, que la idea es seguir conectados de la manera que hoy podemos, y el tema del día es los cambios hormonales que se producen en la menopausia. Les vamos a pedir que las preguntas que les vayan surgiendo, es muy importante que las vayan anotando en el chat, porque esto después facilita para que apenas terminemos la charla ir pudiendo contestarlas, ¿sí? Así que recuerden todo lo que les vaya surgiendo, que idealmente sea algo que nos sirva a todos, ¿no? Por ahí no una consulta personal, sino cosas generales, ir haciéndolas, así lo podemos contestar. Previo a dar inicio, les recordamos que si presentan algunos de estos síntomas, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, dolor de cabeza, o vómitos y o diarrea, por favor que se contacten a estos números de teléfono, aprovechen para escribirlos, que después cuando uno los necesita no los podemos encontrar, así que tómense unos minutitos para recordar el 0800-666-0400 y el exclusivo por WhatsApp, que también ahí lo tienen. Entonces, damos inicio al tema de hoy. Para empezar, tenemos que empezar hablando de qué es la menopausia, ¿sí? La menopausia es el fin de la menstruación que se va a confirmar una vez que la mujer no haya tenido periodo menstrual por 12 meses consecutivos. ¿Sí? Es un diagnóstico que nosotros le llamamos retrospectivo, por eso la mujer está mirando para atrás. Uno lo confirma después de 12 meses que no haya menstruado, recién ahí podemos hablar de menopausia. Por ejemplo, si viene una mujer sin periodo menstrual 8 meses y tiene un sangrado, es como el juego de la oca, vuelve para atrás, vuelve a empezar. Y así hasta que pasan 12 meses seguidos. Esto es distinto si después de 12 meses tiene un sangrado menstrual, ese sangrado sí se estudia porque llama la atención, ¿sí? Pero si es antes de los 12 meses, todavía no podemos hablar de menopausia. Esto es un evento normal y natural, que esto lo vamos a ir repitiendo, que generalmente ocurre entre los 45 y los 55 años y nos va a pasar a todas las mujeres. Y lo que marca es el fin de los años reproductivos. Entonces, nuevamente les repito que es una etapa de la vida normal. Pero bueno, ¿no? Hay que atravesarla. Es como esta ola que viene furiosa y revoltosa. Habrá mujeres que podrán pasarla por abajo sin problema, con facilidad, pero habrá otras que serán revolcadas por la ola y tendrán más síntomas y por ahí no van a necesitar más ayuda. Entonces, en este gráfico tenemos las etapas reproductivas de la mujer, menarca, que se llama así a la primera menstruación, a una edad, los 11, entre los 15 años, toda la edad reproductiva, y una vez que terminamos con esa etapa, que es cerca de los 40 años, está este periodo llamado perimenopausia, que es un periodo, ¿sí? No es un momento puntual, sino que transcurre a lo largo de años, promedio 4 o 5 años, hasta que aparece la menopausia, ahí, en rojo furioso lo pusimos, que nuevamente uno puede tomar este fin de este periodo como que nos caemos al precipicio y se termina todo con esa cara de desesperación, o también puede ser un fin más agradable, llegando a un lugar muy lindo y hasta paradisíaco. Otro concepto importante es el de climaterio, que lo van a escuchar mucho. ¿Qué es el climaterio? Es tanto el periodo antes como el periodo posterior a la menopausia. Así es todo esos cambios que se producen en esta etapa alrededor de la menopausia, que incluye la premenopausia y la posmenopausia. ¿Qué factores contribuyen a que una mujer tenga la menopausia? En Argentina, la edad promedio son los 51 años, pero desde los 45 en adelante estamos hablando que es normal. ¿De qué va a depender que lo hagan a los 51, a los 46 o alguna edad distinta? De principalmente la genética,
es un factor muy importante a tener en cuenta. Es bueno saber la edad de menopausia de las mamás, los que le pueden preguntar, los que tienen ese dato. Pero también hay otros factores que pueden influenciar. Por ejemplo, el fumar o no fumar. Está visto que las mujeres tabaquistas suelen tener la menopausia un poco antes. Se habla de un promedio de 2 años previo. Si hay antecedentes de cirugías en la zona pélvica, ni hablar de la quimio y la radioterapia también en esa zona, que estos son procesos que pueden adelantar considerablemente la menopausia. Y también factores del medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Desde la alimentación, desde la vida saludable, desde el estrés que tenemos. Todos esos cambios pueden también variar en lo que es la genética de lo que va a ser nuestra menopausia, de a qué edad se va a producir. Entonces, de manera sencilla, empezamos a meternos en lo que son las hormonas. ¿Qué tenemos acá? Por un lado, la hipófisis. La hipófisis es la glándula principal que dirige casi todos nuestros ejes hormonales, y nosotros hablamos de ejes. ¿Qué es esto? La hipófisis va a secretar unas hormonas que se llaman LH y FSH, que son las principales hormonas que van a actuar sobre el ovario, y le van a decir al ovario cuándo y cómo y en qué cantidad tiene que actuar. Y ese ovario va a secretar, dentro de las principales hormonas, si bien hay muchas, los estrógenos y las progesteronas. Y ese estrógeno son los que van a actuar en los distintos tejidos, ¿sí? El útero como principal, pero también sobre el sistema nervioso, sobre la piel, sobre el hueso, y en un montón de otros lados donde van a cumplir su efecto, ¿sí? Entonces la LH-FSH son los que le dicen al ovario que trabajen, y ahí el ovario secreta los estrógenos y la progesterona. Entonces, en esta etapa de la que hoy vamos a charlar un poquito, ¿qué cambios se van produciendo? Vamos a empezar de vuelta desde la edad reproductiva. El inicio de la menstruación de la mujer, al principio muchas veces las chicas jovencitas menstruan, no menstruan, pasan un tiempo sin menstruar. Esa es la edad reproductiva más temprana, que pueden tener un eje más inmaduro y no ser tan prolijitas. Después está el pico de la edad reproductiva, donde van a tener una FSH y un estrógeno normal, para ir empezando en una etapa más reproductiva tardía. Esto es todo un tema, porque hoy en día muchas mujeres, por cuestiones sociales, económicas, laborales, postergamos más la maternidad, y lleva a que recién acá estemos buscando un embarazo, donde ya empieza a haber cambios hormonales y una baja reserva del ovario, ¿sí? Ya desde esta etapa, que si bien es una etapa reproductiva tardía, se empieza a ver, por ejemplo, un estradiol un poquito más alto, que eso nos puede marcar que ya el ovario se está empezando a esforzar un poco más, y muchas veces los ciclos menstruales empiezan a cortarse, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, pero pasa eso, al haber un pico de estradiol más elevado, se acorta el ciclo menstrual. Después de esta etapa, empezamos en la que hoy vamos a profundizar, que es la transición a la menopausia. Nuevamente, es una transición, no es un periodo puntual que sea corto, sino que es toda una etapa que puede durar de 4 a 5 años. Lo mismo, la dividimos en dos, en temprana y en tardía. La menopausia temprana, ya los cambios en el ciclo menstrual son más notables, y empieza a haber variaciones, o más cortos o más largos, de más de 7 días. ¿Cómo suele estar acá ya las hormonas? Alta, la FSH, que es la que decía el ovario que trabaje, se fuerza más, le dice, vamos, es el último esfuerzo, y empieza a aumentar esta hormona. En la etapa más tardía, ya sí, los ciclos menstruales son más largos, de más de 60 días, pueden pasar largos periodos sin menstruar, que esto es todo un tema, porque después se pueden llegar a producir sangrados muy importantes, y generalmente en esta etapa de transición tardía es cuando empiezan a haber síntomas, porque los cambios hormonales son más marcados. Finalmente, en el tiempo cero, la menopausia, que recuerdan que esto sabemos recién cuando pasamos un año sin menstruar, y la posmenopausia, donde ya no hay ciclo menstrual y definitivamente hay una FSH alta y los estrógenos bien bajitos. Para hablar de menopausia, los valores de FSH que buscamos son cercanos a 40, ¿sí? Igual
lo hormonal lo vamos a ir viendo con sus variaciones, pero estos son los valores que uno solemos presentar. Entonces tenemos dos etapas clínicas, la etapa de transición temprana y una etapa de transición más tardía. Nuevamente, la etapa de transición temprana empiezan los ciclos menstruales, ese FFT son las fases foliculares muy variables, y esto genera a veces algunos trastornos, y fundamentalmente remarcarles que acá todavía puede haber ovulación, y justamente son ovulaciones más erráticas, puede haber ovulaciones en cualquier momento, y por lo tanto puede haber probabilidades de embarazo. Si bien muchas veces son embarazos que van a finalizar en un aborto, porque la calidad de ese ovocito ya no es buena, es fundamental asegurar una buena anticoncepción en toda mujer que transite esta etapa, ¿sí? Porque realmente es algo que hay que tener muy en cuenta, no se puede solo tener en cuenta el ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual ya está muy desfasado. ¿De qué valores de FSH hablamos? Por lo menos arriba de 10, generalmente más altos, pero por lo menos arriba de 10, con un estrógeno que todavía puede ser normal. Y en la transición tardía, ya los ciclos son largos y empieza a haber síntomas, principalmente los sofocones, los síntomas vasomotores, que vamos a ir explicando. Los cambios son más drásticos y la FSH ya tiene mucha fluctuación, por lo menos más de 25. Tengan en cuenta igual que les estoy hablando de FSH de 10, FSH de 25, de variaciones, de fluctuaciones. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces para nosotros es más importante que nos cuenten cómo están, cómo se sienten, cuándo fue la última menstruación, que estar midiendo un valor de FSH. Desde ya que a veces nos ayuda, o nos ayuda, por ejemplo, mujeres que no tienen útero, que por alguna circunstancia se hizo una histerectomía, entonces no tenemos ese parámetro del ciclo menstrual, ahí uno se apoya mucho en lo bioquímico. Pero es más importante ver los síntomas que medir o estar midiendo de manera cíclica lo hormonal, porque nos puede venir cualquier cosa, ¿no? Pueden ser mujeres que tengan valores altos cuando justo están sin menstruar y que después esos valores normalicen. Entonces, más importante la clínica que lo bioquímico. Nuevamente volvemos a mostrarles un gráfico de, por un lado, la vida fértil, el cerebro, FSH-LH, le dice al ovario que trabaje, el ovario produce estrógenos que tienen acción sobre todo el organismo, más allá de lo gineco-reproductivo. Y la menopausia, ya mucho esfuerzo de la LH y FSH, hormonas altas que se esfuerzan para decirle al ovario que trabaje, pero el ovario ya no tiene esa capacidad de seguir produciendo hormonas, ya no tiene los ovocitos con los que nacemos, y empezamos a notar esa falta de estrógenos en el cuerpo. Este gráfico nos marca lo que venimos charlando, cómo los estrógenos, bueno, y la progesterona que generalmente acompaña, cómo los estrógenos descienden. Esto parece un cambio muy brusco, pero tengan idea que estamos hablando de 10 años de transición, ¿no? De los 45 a los 55 años. Esta zona celeste justamente es donde empiezan a haber síntomas, y después esto se aplana. En este otro gráfico, el de la derecha, lo mismo, la LH y la FSH que se esfuerzan, aumentan porque están más altas, y a pesar de esto los estrógenos que disminuyen, en la línea fucsia y rosa. Entonces, pasamos de la premenopausia, con todos estos cambios que se ven hacia la izquierda, que suben, que baja la hormona, que menstruo, que ovulo, que me embarazo y todo eso, a lo que ocurre en la posmenopausia, que está todo chatito, plano, ¿no? Como este lago que mostramos, pasamos de esa ola revoltosa y de mucho cambio a la plenitud. Pero miren igual qué lindo paisaje, ¿no? No quiere decir esto que sea peor. Pero bueno, el camino a la menopausia es un camino sinuoso, a veces montañoso, pero que hay que atravesar. Y entonces, ¿es una enfermedad? Estoy hablando de que nos sentimos mal, de que los valores cambian todo el tiempo. Muchas veces pueden llegar a necesitar tratamiento. ¿Se puede hablar de una enfermedad? No, definitivamente no. Tiene que es una etapa de crisis vital en la vida de la mujer y el fin de una etapa para dar comienzo a una nueva.
Así como pasamos por la adolescencia, que también es una etapa muy crítica en la vida de todos, bueno, esta es otra etapa que hay que atravesar. La percepción de esto será satisfactoria o no, de acuerdo a la actitud que cada mujer tenga frente a los cambios. Y si bien es un hecho normal en la vida de las mujeres, de ninguna manera, les recalco, constituye una enfermedad, pero sí muchas veces estos cambios y estos síntomas que pueden aparecer pueden alterar la calidad de vida y necesitar un tratamiento. Entonces, ¿de qué cambios clínicos me estoy refiriendo? Vamos a ir explicando los más frecuentes. Tengan en cuenta que de 4 mujeres que están en climaterio, 1 no va a tener síntomas, 2 van a ser síntomas leves o moderados, pero hay una que la va a pasar realmente mal, ¿sí? O que puede tener cambios drásticos, significativos y que afecten su calidad de vida. Entonces, de 4, 3 van a tener síntomas, 1 más severo, pero 3 van a tener síntomas. ¿Y qué estamos hablando de síntomas? Por un lado, la falla de la menstruación, que es lo que venimos hablando. Por un lado, y dentro de las cosas más frecuentes, los calores y la transpiración posterior a esto. Por otro lado, la disminución de la libido y una disminución en la esfera sexual. El insomnio, que es súper frecuente y afecta mucho la calidad de vida. Y en una etapa más adelante, los cambios geniturinarios, con sequedad vaginal y mayor riesgo de infecciones urinarias. Pero esto ya es en una etapa un poco más tardía. Entonces, vamos a los temidos sofocos, ¿sí? Los síntomas vasomotores. ¿Qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es una sensación repentina, generalmente de golpe, es un calor extremo, que suele ser en la parte superior del cuerpo, cara, cuello y pecho. Hay mujeres que lo sienten desde los pies, es válido también, pero generalmente es en la parte superior, que dura unos pocos minutos y se caracteriza por ese calor, ese fuego que es como que sube, una transpiración, enrojecimiento, pueden tener escalofríos, asociarse con ansiedad y hasta incluso con palpitaciones. Es decir, es un cuadro que en algunos casos puede ser muy desagradable. Pueden ser tanto de día como de noche, y no hay un aviso previo. Uno puede estar totalmente ocupado en su trabajo haciendo y de golpe viene este calor, que justamente esa falta de anticipación que tenemos es lo que hace que también sea muy incómodo, porque uno por ahí está en una reunión de trabajo, en alguna charla importante y siente, y a veces hasta nos saca el habla de lo que uno puede llegar a decir por esta molestia tan importante que tenemos. Estos síntomas suelen empezar en transición tardía a la menopausia y pueden ser máximos 1 o 2 años después de la menopausia. Lo importante de esto es normal, es algo que seguramente les decía, 3 mujeres de cada 4 van a tener, pero hay algunas que la van a pasar mal y les va a afectar la calidad de vida, y eso sí tiene un tratamiento y una manera de ayudarlas. Entonces, si bien es normal, la podemos pasar mejor, ¿no? Y es bueno consultar y saber qué opciones hay, porque hay muchísimas. El por qué se producen no se sabe. Es el día de hoy, imagínense el síntoma viejo que existe, pero no se sabe a ciencia cierta la causa de esto. Se sabe que hay una alteración en la termorregulación, que está mediado por distintos neuropéptidos, que disminuye la serotonina. Esto produce mayor vasodilatación y una después vasoconstricción, pero no se termina de saber realmente cuál es la causa. Entonces, más allá de no saber la causa, hay algo en lo que uno puede hacer para ayudar a prevenirlo o a que sean menores. Sí, se sabe que el no fumar, hay ciertos hábitos alimentarios que los pueden predisponer, como las bebidas calientes, el café, el alcohol. Entonces, intentar evitar esto, mantener una buena hidratación, utilizar vestimenta cómoda y fresca. Esto más que nada para cuando viene el sofocón, por ahí una ropa más de nylon o algo, después uno queda más mojado, más molesto, pegajoso, entonces ropa de algodón y más cómoda. Practicar ejercicio en forma regular, y hoy en día está comprobado, no es que esto es algo que uno lo da por decir, sino que las técnicas de respiración y relajación ayudan muchísimo en esta etapa de la vida. Así que es realmente algo muy recomendable. Y evitar los ambientes cálidos
o los cambios bruscos de temperatura. Entonces a veces uno le dice, aunque no haga mucho calor, si las mujeres tienen probabilidad de dormir en un ambiente más frío, prendiendo un aire acondicionado, por ejemplo, a una temperatura media, ayuda a que esto disminuyan un poco, aunque sea en su intensidad. Pasamos a otro síntoma, los síndromes geniturinarios. Estos suelen ser más en la posmenopausia, casi no en la transición, sino en la posmenopausia, y también son muy molestos y afectan la calidad de vida. ¿Qué pasa? Las paredes vaginales se van volviendo cada vez más delgadas, más secas, menos elásticas, y se pueden irritar y lastimar. Esto tiene una implicancia muy importante o muy seria en lo que es tener relaciones sexuales, entre que no tengo líbido, no tengo estrógenos, estoy casada hace 30 años con la misma pareja, más de 30 años, por ahí, 30 años con la misma pareja, y encima me va a doler para tener una relación sexual. La verdad que no es negocio, dice, no, me voy a dormir temprano y se acabó acá, porque realmente no la pasan bien. Pero esto mismo también tiene tratamiento. Tiene tratamiento, y yo creo que al saberlo de antemano y que la pareja también lo sepa, no solo uno piensa en tratamiento, sino en paciencia. Bueno, es un cambio y se habrá que buscar la manera de un juego previo distinto, de charlarlo distinto, como para que esto pueda ser placentero para todos. Entonces, bueno, la menopausia muchas veces es definida como un fin de la sexualidad y no solo de la vida reproductiva, y esto no debería ser así. Generalmente las mujeres hoy en día, con la expectativa de vida tan alta, después de la menopausia hay 30 años por delante. Entonces, pasémosla lo mejor que se pueda. Sí, después también hay cambios en el aparato urinario, con mayor frecuencia y urgencia para orinar, aumenta el riesgo de infecciones urinarias, y hay un poco más riesgo de prolapso. Para esto uno lo que recomienda son buenos controles ginecológicos a lo largo de toda la vida, ¿no? Para evitar un poco estas cosas. Hay una encuesta que se hacía a las mujeres donde se veía la frecuencia de estos síntomas, y muchas veces pasan inadvertidos, o son mujeres que piensan que todo el tiempo están con infecciones urinarias por esta mayor frecuencia y urgencia para orinar, y en realidad falta estrógeno, y el tratamiento no es antibiótico, sino que por ahí es lubricar más la zona y dar a veces estrógenos locales, porque es un síntoma que a veces no se consulta o puede pasar inadvertido o pensando que es otra cosa. Así que es muy bueno también saberlo. Y lo más frecuente de todo, lo más frecuente más allá de los sofocones, de los síntomas geniturinarios, son los cambios en el ánimo, ¿sí? Uno siente, y ya desde etapas tempranas, una licuadora de emociones. ¿Qué puedo sentir? Lo que quiera. Generalmente es una etapa que se llama de labilidad emocional, ¿no? Que uno está tranquilo, todo, y por una cosa chiquitita, una angustia terrible que viene y que uno se siente mal y que no sabe dominar, y dice, pero esto nunca me pasó. Bueno, es algo nuevo. Por otro lado, muchas mujeres tienen enojo, furia, o reaccionan de manera distinta a pequeñas cosas que antes no lo hacían, pero también etapas de alegría, ¿no? Desde ya. Todos estos cambios de perimenopausia se han descrito en un periodo que es de especial vulnerabilidad. Hay quienes dicen, por lo menos en todos lados donde uno lea esto, por lo menos el 75% de las mujeres tienen alteración del ánimo. Y muchos trabajos llegan a ser casi hasta el 100%. Es algo que los sofocones pueden tenerlo o no tenerlo, pero los cambios en el ánimo, lo más frecuente es que los atraviesen. También se vio que hay más riesgo de depresión, esto desde ya que no en todas las mujeres, pero en aquellas mujeres que tienen cierta predisposición, que han tenido depresión posparto, ¿sí? Está visto que aumenta el riesgo de 2 a 4 veces de tener un síndrome depresivo. Lo mismo, ¿por qué está dado esto? Por el rol que tenían las hormonas en la modulación de las funciones cerebrales, en la plasticidad neuronal y en la neurogénesis. También, ¿qué ayuda de esto? Que ustedes lo sepan, porque uno entonces dice, bueno, esto es normal, que me banquen, ¿no? Y que la pareja y la familia y los hijos y todo también sepan que es una etapa de la vida y que pueden ayudar a que todos la pasen mejor. Entonces, ¿es necesario un tratamiento? Estoy hablando que 3 de cada 4 va a sentirse con algún cambio. ¿Todos van a necesitar tratamiento? No, esto es muy individual
particular de cada paciente dependiendo de qué síntoma tenga, de la intensidad y la frecuencia del mismo. No es lo mismo una mujer que me dice, no, hoy tengo calores, empecé con los calores, la verdad que me molestan, pero son cada tanto, bueno, me destapo y le tiro la frazada a mi marido y sigo durmiendo. No es lo mismo eso a la mujer que se despierta absolutamente todas las noches empapada, con el camisón y la cama mojada, y esto le pasa en reiteradas veces en una misma noche, donde no solo tiene el calor, sino que encima no logra dormir. ¿Cómo no va a estar de buen humor al otro día? Entonces, hay que separar un poco la intensidad y la frecuencia de esos síntomas que tenga. Y lo otro que es importante es ver, bueno, qué comorbilidades, qué enfermedades o patologías tenga asociada cada mujer. Si fuma, si no fuma, si es diabética, si tiene obesidad o qué, porque también de eso va a depender las opciones de tratamiento que tengamos. No es la idea hablar puntualmente de tratamiento, seguro que es lo que más le interesa, pero como es algo tan individual, es difícil dar un concepto general. Yo lo que quiero que sepan es que hay muchas opciones de tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, sepan que no solo es el tratamiento hormonal, ¿sí? Que es súper válido y les aviso que andan bárbaro, pero también hay otro tipo de tratamiento que es el no hormonal. Ansiolíticos, hay psicofármacos puntuales de los inhibidores de la recaptación de serotonina, es de la familia, que ayudan a disminuir los sofocones. Y esto no quiere decir ni que estén locas ni depresivas, sino que hay una medicación que se vio que disminuye los sofocones y andan también muy bien. Después hay cosas naturales, las isoflavonas, la melatonina, que por ahí la efectividad no es del 100%, pero casi un 40% andan muy bien solo con estas cosas naturales. Entonces uno puede ir probando y viendo hasta dónde, acompañando, digo yo, ¿no? Hasta dónde termina esto y uno puede pasarlo lo mejor posible. Con respecto al tratamiento hormonal, sepan que es válido. Hace casi 10 años atrás hubo un estudio, el WHI, que nos asustó muchísimo a los médicos y a los pacientes, porque se vio que el riesgo de complicaciones con la terapia hormonal era muy alto. A pesar de esto, después salieron muchísimos estudios tranquilizadores haciendo un subanálisis de este trabajo, donde se vio que esto hoy en día no es así. Ese fue un trabajo que se daba hormonas a mujeres de más de 70 años. El tipo de hormonas que se utilizaban no son las mismas que utilizamos hoy en día. Entonces, cuando el tratamiento hormonal es necesario, porque realmente se van a beneficiar con eso, no le tengan miedo. Y este tratamiento hormonal puede ser local, con estrógenos, con óvulos de estrógeno, o sistémico, ya por una medicación, que puede ser oral, que puede ser en parche, hay un montón de opciones, ¿sí? Entonces, es importante que la mujer conozca lo que está sucediendo en su cuerpo. Generalmente los malestares son transitorios. En la gran mayoría de las mujeres, no en todas, lamentablemente, hay cerca de un 10% de las mujeres que siguen teniendo calores toda su vida, y es realmente difícil, pero las hay. Pero suelen remitir, si no, con el paso del tiempo en la gran mayoría. Y es fundamental cómo se encara esta nueva situación. Y los cambios a veces son difíciles, pero todo cambio va a llevar una oportunidad y hay que buscarle la ventaja. Por ahí decir, bueno, no me estuvo más, es una cosa menos, no me tengo que estar preocupando por si me embarazo o no. Muchas veces uno ya tiene los hijos grandes, entonces puede planificar otro tipo de cosas y mirarlo esto como una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a ver si hicieron preguntas al respecto. Vamos a ver. Entonces, acá nos preguntan, los calores, a pesar de años de menopausia, ¿se pueden seguir teniendo? Sí, miren, justo esto lo comentaba muy breve al final. La gran mayoría de las mujeres se estima que en un periodo, perdón, así me pueden ver bien, que está en un periodo de años que no suele ser de más de 4 o 5 años posteriores a la menopausia, pero hay cerca de un 10%, que no es poco, de las mujeres que pueden seguir teniendo calores. Es todo un tema, es todo un tema los calores después de los 70 años, porque le siguen molestando y hay que buscar bien opciones, que sigue habiendo opciones, le digo opciones de tratamiento hay siempre,
y evaluar riesgo-beneficio si amerita un tratamiento o no, pero sí, los calores se pueden seguir teniendo. ¿Los anticonceptivos evitan tener síntomas de menopausia? Sí. La verdad que los anticonceptivos es una excelente opción para esa primera etapa de transición, ¿no? Si la mujer es sana, no fuma, no tiene otra contraindicación para dar un anticonceptivo, los anticonceptivos, ¿a qué nos ayudan? A que no se embaracen, un embarazo no deseado, ¿no? A que sepan si menstruan o no menstruan y a controlar los síntomas. Así que es una excelente opción para esos primeros años. Tengan en cuenta que los anticonceptivos no tienen una contraindicación por edad. Pueden tener un montón de cosas, pero no hay una contraindicación de hasta qué edad puedo tomar un anticonceptivo. No la hay. Acá preguntan si hay que usar gel vaginal. El gel vaginal es una excelente opción cuando hay síntomas. Hay mujeres que no tienen molestia, bueno, y ahí no sería necesario. Pero si no, la vaselina, los geles y toda la zona para lubricar la zona, especialmente antes de una relación sexual, es una excelente opción, fácil y barata. Si viene un tratamiento hormonal, un lubricante, es una muy buena opción. Acá me preguntan, ¿es menopausia si me operaron y me vaciaron? Entonces, ¿a qué se están refiriendo con esto? Hay que ver qué tipo de cirugía le hicieron. Si solo se sacó el útero, es verdad que uno no va a tener el sangrado menstrual, pero seguramente los ovarios, si los sigue teniendo, sigan funcionando adecuadamente. Entonces ahí no estaríamos hablando de menopausia. En las mujeres que pasaron por una cirugía sí nos basamos mucho en los dosajes hormonales y en los síntomas, ¿no? Desde ya si tiene calores, pero al no tener ese sangrado menstrual, vamos a depender más de lo bioquímico para ayudarnos en el diagnóstico. Sí puede ser que dentro de la cirugía se haya necesitado hacer lo que es una anexohisterectomía, que se sacan los ovarios y el útero. En esos casos sí entran en menopausia y son menopausias que la pasan muy mal porque la caída de los estrógenos es muy abrupta. Entonces los postquirúrgicos o por algún tratamiento especial, como en un cáncer de mama o algo, tienen síntomas muy abruptos y de un cambio muy rápido. No está esa transición de las que yo les vengo hablando, entonces es un síntoma bastante feo. ¿Tomar anticonceptivos muchos años hace mal? No. Esto está más que estudiado, no hay lo mismo. Antes se decía hay que ir descansando, está visto que es peor el descanso porque eso del descansar vuelve a generar pico de estrógeno, es mejor tomarlo para eso de manera continua, habrá que ver en cada caso en especial, les repito, si la mujer fuma, si no fuma, si es obesa, qué comorbilidades tiene, si tiene el colesterol alto, pero no hace mal tomar anticonceptivos por muchos años. ¿Es normal no poder dormir por la menopausia? Sí, es un síntoma súper frecuente. Muchas veces se asociaba solo a los calores, como no duerme por los calores, que los calores muchas veces son nocturnos. No, independientemente de calores o no colores, el insomnio es muy, muy, muy frecuente. Lo mismo, uno puede empezar con melatonina, buscar que tenga una buena rutina del sueño y en algunos casos necesitar ayuda para dormir por un periodo de la vida, ¿no? No es que algo que se instaura acá lo van a seguir teniendo por siempre, pero el insomnio es muy frecuente. Y acá preguntan, por un lado, la terapia de reemplazo, yo calculo que es esto, la terapia hormonal de reemplazo, para esas pacientes con síntomas severos, es una muy buena opción, y generalmente la mujer nos la viene a pedir. Uno dice, no es necesario que nosotros la evaluemos porque abren la puerta y te dicen, por favor, deme algo. Uno dice, bueno, ¿cómo sé yo si realmente esto me lo banco y pasa o necesito algo más? Porque el que tiene estos síntomas, que no duerme, que son calores frecuentes, que no puede hacer su vida cotidiana, ¿no? Esto es, cuando afecta la calidad de vida, es que seguramente estén necesitando algo más de tratamiento como una terapia hormonal de reemplazo. Los estrógenos vaginales, si hay que usar, la verdad es que los estrógenos vaginales tienen efectos adversos casi nulos o muy poquitos, porque si bien son estrógenos y es una terapia hormonal, es muy localizado el efecto de ese estrógeno. Entonces es una muy buena opción que se puede usar por años, hasta incluso en mujeres mayores,
uno irá viendo en qué frecuencia poner esos óvulos, pero ayuda mucho a esto de los síntomas geniturinarios, de la sequedad vaginal o en mujeres que tienen infecciones urinarias a repetición. Entonces, es una muy buena opción, sin ir a los estrógenos sistémicos generalizados, usar solo estrógenos como óvulos vaginales. Si no tengo hijos, ¿se adelanta la menopausia? No, no necesariamente, y tampoco hay una relación tan clara de si menstrué a los 11 o menstrué a los 15, si voy a tener la menopausia antes o no. Esto está más determinado genéticamente por factores que se puedan asociar. Pero no quiere hablar de que tenga la menopausia antes. A veces sí hay mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas, donde tienen de antemano lo que es una baja reserva del ovario, eso sí se asocia con una menopausia más temprana, pero sería otro tema. Si los calores se pasan, ¿ya está? ¿Terminó el climaterio? No, el climaterio es esa etapa, que es de unos años antes a unos años después, hasta 4 años después. Los calores pueden estar o no estar, y por ahí el calor no es el único síntoma. Entonces, por ahí no tengo calores, pero en el climaterio puedo seguir con los estados del ánimo variados o con el insomnio, como decíamos antes. Entonces, no solo el calor, por ahí es un síntoma el más conocido o el más temido por las mujeres, pero no solo va a determinar eso si ya pasó todo y pasó el climaterio o no. Bueno, ¿qué hacer con la sequedad vaginal y con la sequedad de la piel? Con la sequedad vaginal, el primer pasito son los lubricantes, los geles, y después si no los estrógenos locales, que ya veníamos hablando, son excelentes opciones. Y la sequedad de la piel es más difícil, porque la sequedad de la piel hay muchos otros factores. Uno que aconseja mucha agua, mucha hidratación, y si hay otros síntomas acompañados, se puede beneficiar con terapia hormonal, pero no solo por la piel, sino que son otras cosas que hay que ir evaluando. ¿Hay elementos naturales para pasar mejor esta etapa? Me encantó esta pregunta, porque yo es algo a lo que voy y le digo a mis pacientes, es pasar mejor esta etapa, es justo lo que uno quiere que se lleven, se puede pasar mejor. Sí, por ejemplo, las isoflavonas de soja es algo natural, son fitoestrógenos que tienen una estructura bioquímica muy similar a los estrógenos, entonces está visto que ayuda a disminuir los sofocones. Esto fue muy discutido y sigue discutiéndose si es un efecto placebo, que porque me dan un remedio, una pastillita, pasan los calores, o es un efecto adicional que tienen las isoflavonas. Hay un trabajo del año pasado, creo que eso de este año, que dicen que no, que es un efecto propio de la isoflavona. Más o menos, ¿qué efectividad tiene? De un 40%. Es decir, uno lo puede dar, no a todas las mujeres le va a resultar, pero la que le resulta andan muy bien y con algo natural. Una pregunta dicen, ¿es más difícil tener sexo? Ay, qué amplio, ¿no? Porque todo lo que es la vida sexual depende de tantos factores, de la pareja, de si estoy con la misma pareja hace 40 años, no es lo mismo que si estoy con una nueva relación, de la cultura, de la religión, la sexualidad depende de tantos parámetros que es difícil mantenerlo en esta etapa. Es cierto que los estrógenos más bajos disminuyen la libido y entonces por ahí hay que buscar otras herramientas para ayudar a tenerlo. La excitación no se produce de la misma velocidad, entonces hay que tener más paciencia, más juego previo. La sequedad vaginal de la que hablábamos no colabora, porque si encima me duele, desde ya que no voy a querer, pero no es el fin de la vida sexual, ¿sí? Es el fin de la etapa reproductiva, que es algo distinto. Entonces, si bien uno puede encontrar piedritas en el camino, se puede seguir teniendo una vida sexual satisfactoria. El aumento de peso, esto sabía que iba a venir esta pregunta. El aumento de peso. El aumento de peso, lo que se ve que en realidad trae la menopausia es sobre todo un cambio en la distribución de la grasa. No quiere decir que uno entre en menopausia y va a engordar,
En algún momento, hace muchos años atrás, se hablaba de medio kilo por año. Es una guarangada, si uno se lo pone a pensar, dice, es un montón. Esto después se vio que no es así. Lo que pasa es que cambia la distribución de la grasa, empieza a ser más frecuente a nivel de la grasa subcutánea, que es la grasa sobre todo abdominal, que es más difícil de erradicar. Entonces es muy bueno cuidar el peso y, más allá del peso, hacer actividad física, sobre todo en los primeros inicios del cambio. ¿Sí? Aparte piensen que es una etapa también muy, muy complicada para el hueso. Entonces la actividad física nos va a ayudar en un montón de factores. Ay, justo, miren, la pregunta que sigue es, ¿aparece osteoporosis? Sí, la osteoporosis se suele incrementar a partir de esta etapa. También va a depender mucho de la genética de cada uno, pero aumenta a haber una resorción, empieza a haber una pérdida de los huesos, principalmente en los primeros 5 años después de la menopausia, así que es también muy importante una etapa para tener un buen aporte de calcio, leche, yogur, queso, uno dice 3 porciones por día, y habrá que ver en cada caso en especial, pero no dejar de lado eso, y de vitamina D. ¿Sí? Entonces uno dice las 3 cosas para prevenir o para ayudar a que la osteoporosis no venga: calcio, vitamina D y actividad física. ¿Sí? Y calcio no me refiero a comprimidos, sino leche, yogur, queso, ¿no? Una buena dieta láctea a la que les guste y lo pueden hacer. ¿La tiroides afecta esta etapa? No hay, no es que haya una relación directa, sino que los problemas de tiroides son más frecuentes a medida que pasan los años. ¿Sí? Si uno ve la prevalencia, el porcentaje de problemas de tiroides va aumentando después de la menopausia, son más frecuentes. Pero no es que haya una relación hormonal directa, ¿sí? Pero es más frecuente que haya un hipotiroidismo a los 50 que a los 20, digamos. ¿Los estrógenos vaginales se pueden usar toda la vida? ¿Tienen efectos adversos? La verdad que los estrógenos vaginales es muy poquita la absorción sistémica generalizada que tienen, así que no hay una edad límite que uno tenga que no darlos, así que se pueden usar. Habrá que ver con qué frecuencia, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno empieza un tratamiento y por ahí les tenemos que dar un poquito más, a que en mujeres más grandes que ya vienen tratadas y todo, donde uno va espaciando esa colocación de los óvulos. Acá me preguntan por el Pausafren, que es una medicación que usamos mucho. Si no hace efecto, ¿qué se puede hacer? Esta medicación es una medicación que generalmente anda muy bien, a mí me gusta mucho, porque es una medicación que tiene un ansiolítico en dosis muy bajitas, oxazepam, y que aparte de ser ansiolítico, disminuye de por sí los calores, y alanina, sustancias naturales que también ayudan a disminuir. Entonces, muchas veces para los calores de la noche o para el insomnio, ayudan y andan muy bien. Hay que ver, dice, si no anda esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, ver cuál es la molestia. ¿Es el insomnio lo que me molesta o son los calores? Si son los calores y no andan bien con esto y son calores frecuentes que me afectan la calidad de vida, uno podría pensar en una terapia hormonal de reemplazo. ¿Pueden aparecer miedos y pánicos en esta etapa? Sí, es una etapa de vulnerabilidad donde generalmente miedo, pánico, a todos les digo que sí, sobre todo de angustia, ¿no? Dicen que lo más frecuente como estos síntomas es la depresión y la angustia. Pero bueno, es esto, ¿no? Como toda etapa de cambio que se va a producir, y habrá que saber cómo tratarla, cómo afrontarla, pidiendo ayuda a los familiares. Muchas veces, si es necesario, también hacer una consulta, ¿no? Con especialistas, porque es una etapa que uno está más expuesto a estas cosas. Y bueno, siempre que se trata la sequedad vaginal más allá de los años, también lo hemos charlado, se puede tratar más allá de los años esa sequedad vaginal con los óvulos de estrógeno como muy, muy buena opción. Qué cantidad de preguntas, qué bueno, está buenísimo esta parte. ¿Cómo evitar la cistitis? Bueno, esto hay que ver si estas infecciones urinarias a repetición lo hacen solo por la sequedad vaginal o porque ya hay algún prolapso o algo más. Entonces esto sí
son consultas si no hay infecciones urinarias a repetición, que hay que consultarlas con el especialista. Todo esto que estamos hablando, yo soy endocrinóloga, pero va muy de la mano y generalmente trabajamos en conjunto con los ginecólogos, ¿no? Porque a veces tenemos miradas distintas y nos ayudamos las dos maneras. Yo no le puedo empezar una terapia hormonal sin que antes haya tenido los controles ginecológicos normales, ¿no? Entonces es algo que es multidisciplinario, hay más de un profesional que está a cargo. La cistitis por ahí, si es infecciones urinarias a repetición, hagamos una consulta con el urólogo. Si tiene prolapso, lo mismo, tanto el ginecólogo, el especialista, nos va a tener que ayudar a ver qué otro tratamiento va a necesitar. Aparece el prolapso, lo mismo, enfocamos a lo mismo, hay más riesgo de prolapsos, pero va a depender también, bueno, cuántos embarazos tuvo, si es obesa o no, de qué otras cosas asociadas hay, pero hay más riesgo. El implante y el chip sexual. Esto es todo un tema moderno, la que preguntó esto, y súper interesante hasta para nosotros, porque es muy nuevo, ¿no? El tema del chip sexual, la mayoría de las sociedades no lo recomiendan. Me estoy hablando de la Sociedad de la Menopausia, la NAMS no lo recomienda, la Sociedad de Endocrinología no lo recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque tiene como distintos factores. Por un lado, ¿qué es lo que me están poniendo, no? Los chips sexual, hay distintas hormonas, generalmente son implantes subdérmicos, como un granito de arroz muy chiquitito, que se coloca en una zona que hay grasa visceral, generalmente en la zona glútea superior o en la parte inferior del abdomen, y que con el tiempo va liberando hormonas. El tema de esto es que no todos necesitamos la misma dosis de estrógeno, y esto es algo que uno pone una dosis fijada por peso, que esto puede dar muchas veces, el miedo es que dan dosis suprafisiológicas, que si por arriba de lo normal, hasta que van decayendo, entonces eso puede tener más riesgo que una terapia hormonal convencional, que las conocemos hace años y que nos manejamos mejor con esas. A veces son preparados que se mandan a preparar, y también esas preparaciones pueden tener excipientes distintos, pueden ser de medicamentos que no sean limpios por alguna manera. Así que la mayoría de las sociedades hoy en día, ¿no? Porque esto por ahí en 5 años les digo otra cosa, hoy en día no las recomienda. Si tuve cáncer de mama, ¿qué pasa con las cremas de estrógeno? Bueno, el cáncer de mama es todo un tema con cualquier terapia hormonal, ¿no? Hay que ver hace cuánto fue, si era dependiente de estrógenos o no, si tenía receptores o no. Los tratamientos locales en una paciente que está curada y controlada se podrían llegar a dar igual, ¿sí? No es una contraindicación absoluta, pero habría que ver en cada caso en especial, pero se podrían llegar a dar igual. Lo que sí queda contraindicado es una terapia sistémica generalizada, eso no. Y seguimos la tibolona. La tibolona es súper, también están tan re en tema las pacientes. La tibolona es una medicación que es una terapia hormonal de reemplazo, que es una combinación que tiene estrógeno, progesterona y andrógeno. Entonces la pregunta es si aumenta el deseo sexual. La tibolona lo que tiene al tener andrógenos, sí, está pensada puntualmente como que estimularía un poquito más, o es una muy buena opción para estas mujeres donde la principal queja es el deseo sexual. La contra de la tibolona es que a veces nos aumentan un poquito de peso, entonces hay que evaluar puntualmente en cada mujer, pero es una muy buena opción. Los síntomas pueden aparecer recién después de años de menopausia. Sí, no es lo más frecuente, de hecho les diría que es bastante poco frecuente, y cuando nos lo consultan, uno como profesional hay que evaluar bien ese tipo de síntoma que tiene, especialmente el sofocón, porque hay algunas patologías, algunas enfermedades endócrinas muy raras,
pero que traen una especie similar de sofocón. Entonces, cuando aparecen más tarde, nos llama la atención. Puede ser que sea normal, pero hay que estudiarlo, porque puede haber patologías que traen esto de un calor repentino, aumento de la presión, taquicardia, entonces hay que estudiarlo. Y acá, ¿qué pasa después de la menopausia? ¿Qué pasa? La menopausia es un periodo, ¿no? Es eso, es el cese de la menstruación, es el fin de la etapa reproductiva, pero la vida sigue. Hoy en día hablamos de 30 años después de la menopausia. Entonces, ¿qué pasa? Sigue la vida y siguen unos muy buenos años por delante. Sí, que aquí hay que estar atentos al hueso, mucho al hueso, y a tener los controles de salud, ¿no? Porque con este descenso de estrógenos, con los años que van pasando, por ahí hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de la presión alta, entonces hay que seguir cuidándose. Muy bien. Eso es. Acá había otra, que era si la endometriosis se puede curar en la menopausia. Sí, muchas veces la endometriosis es más característica de la edad reproductiva por los cambios hormonales que se producen. Entonces, generalmente es como los miomas uterinos, generalmente hay cosas buenas con la menopausia. Después de la menopausia suelen achicarse, entonces muchas veces cuando aparecen miomas, uno dice, bueno, pero ¿cuántos años tiene? Y ya está con alteraciones menstruales, esperemos un tiempo, porque es como que se alimentan de estrógenos, entonces al estrógeno ir bajando, muchas veces esos miomas, y lo mismo con la endometriosis, se van achicando y uno puede llegar a evitar otro tipo de tratamiento solo con control. Si nunca tomé anticonceptivos, ¿se puede iniciar en esta etapa? Si hace 5 años que no tengo más ciclos. Los anticonceptivos, a pesar de que nunca haya tomado, se pueden iniciar. Después de 5 años, creo que no sería mi elección un anticonceptivo, si bien no hay una contraindicación, no sería mi elección, iría más por otro tipo de tratamiento hormonal. Y en la terapia hormonal de reemplazo está lo que se llama ventana de oportunidad, que es, las mujeres se benefician especialmente en esos primeros 10 años después de la menopausia, por eso acá dice 5 años, esos primeros 10 años después de la menopausia es cuando más se van a beneficiar y cuanto más ese estrógeno va a ser beneficioso, ¿sí? Para el hueso y para la parte cardiovascular. Así que más allá de que ya han pasado 5 años, sigue en tiempo, tiene 10 años para la menopausia, para pensar en un tratamiento si es que lo necesita. Si las cremas vaginales pueden tener algún efecto contradictorio para perturbar la mama, generalmente no. Hasta mujeres con cáncer de mama, evaluadas, curadas, ¿no? Como que en situaciones especiales las podrían utilizar, porque es bien el efecto de estos óvulos, es bien local, entonces se podrían llegar a usar. Y el aumento de peso que ya les contamos. Vamos a las últimas, me parece. Miren, el fin es, ¿y si a los hombres les pasa algo similar? Sí, también, las hormonas, por suerte en eso, los hombres tienen la andropausia, que anteriormente hablábamos más cerca de los 70, está visto que ya no están a los 70, y empiezan a tener cambios muy similares con la mujer, un poquito más tardíos. Tiene que en los hombres la manifestación no es con estos calores que tenemos las mujeres, son como más solapados, pero ¿qué suelen tener? Pierden fuerza muscular, también tienen los cambios en el ánimo, tienen mucho cansancio, que esto también uno lo ve en las mujeres, ¿no? Mucho ese decaimiento, ese cansancio, y que a los hombres también les pasa. Por ahí un poquito más tarde, pero también lo tienen. Acá ponen un humor, sí, un humor, totalmente. Pero bueno, son etapas normales de la vida. Ayuda mucho estar con una pareja que nos entienda, que nos puedan acompañar, con los hijos. Yo me acuerdo de mi mamá en su momento, y que uno sabía, ¿no? Está en la menopausia, sin saber mucho de qué estaba hablando por ahí en ese momento, pero uno se comentaba en casa, ¿no? Como que hay que tomarlo también con humor. Sepan que hay opciones, hay un montón de opciones, entonces no duden en consultar, porque si bien esto es una etapa de la vida
normal, hay que pasarla. Y se puede pasar de la mejor manera posible. Entonces, si hay cosas que me llaman la atención, me queda la duda, pero esto es normal, y bueno, hagamos una buena consulta. La idea es acompañarlos. Esta charla me parece ideal para justamente este programa de más cerca, ¿no? Es una etapa en la que uno necesita estar más cerca, porque hay muchos cambios, entonces saber que es normal, saber que hay opciones, saber qué va a pasar en la gran mayoría, si no pasa, ayudarlas a cómo las podemos tratar. Así que bueno, les agradezco muchísimo este tiempo, veo un montón de caras conocidas, así que les agradezco un montón que se hayan podido conectar, se los extraña muchísimo por el consultorio, muchísimo nuestro trabajo, nada, estamos todos, ¿no?, con mucha sensibilidad y extrañando todo, nosotros también, así que esperemos que pronto podamos volver a vernos, ¿eh? Muchas gracias por todo.